Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal desde México. En este video te voy a resumir la historia de México en sus principales etapas para que puedas comprender más fácilmente la historia de México, identificando los conocimientos claves característicos de cada periodo. Más adelante haré otros videos para explicar más en detalle cada periodo histórico. Este video te va a servir como un panorama general. La primera etapa de la historia de México es el México antiguo, también llamado México prehispánico o México precolombino. En este periodo histórico de entre 2000 y 3000 años, dependiendo del historiador, aparecen y se desarrollan las primeras culturas, las culturas originarias indígenas. El segundo periodo de la historia de México es el México virreinal. En este periodo histórico, las culturas originarias, junto con su territorio y sus recursos naturales, son incorporados a la Nueva España, que a su vez formó parte del Imperio Español. El tercer periodo es el periodo de México independiente, en el cual aparece México como país independiente, luego de que la Nueva España se separara del resto del Imperio Español. Ahora, aquí te van algunas claves para que puedas entender el México prehispánico. Punto número 1. El territorio. Para entender la historia del México prehispánico no solamente debes de pensar en la actual República Mexicana, sino que tienes que pensar en el sur de Estados Unidos y en Centroamérica. Estas áreas estaban conectadas unas con otras y estas regiones a su vez se dividían en tres grandes regiones: Aridoamérica, que corresponde al norte de México y sur de Estados Unidos, territorio mayormente árido. El occidente de Aridoamérica había una región con aguas, cultivos, que es el área de Oasis América, y al sur de Aridoamérica estaba Mesoamérica, que a su vez se dividía en otras regiones. En Mesoamérica se desarrollaron las culturas originarias de México más importantes: mexicas, olmecas, zapotecas, mayas y otros muchos grupos. 3. Estas culturas compartían muchos rasgos en común. Tenían dioses muy parecidos, eran politeístas, sus sociedades eran estratificadas, practicaban el comercio, la guerra, la agricultura, su sistema calendárico y su sistema numérico eran muy parecidos, pero a pesar de tener semejanzas culturales, políticamente estas culturas siempre estuvieron divididas. Nunca existió un México prehispánico unido, sino que había diferencias, y eso llevó a un enfrentamiento constante militar entre las culturas originarias, sobre todo en la época del posclásico. Dicho sea de paso, los 3000 años que dura el México prehispánico se ha dividido en tres periodos que los antropólogos han llamado horizontes culturales. El horizonte preclásico o formativo, que va del 2500 al 300 después de Cristo, el clásico, que va del 300 al 900, y el posclásico, que va del 900 al siglo XVI. Importante para comprender la historia de México prehispánico. La historia de México prehispánico abarca casi 3000 años. En 3000 años pasan un chorro de cosas. Existieron decenas de culturas, pero normalmente nos acordamos de las más emblemáticas o las que dejaron huellas más evidentes. Ahí están los mayas, los olmecas con sus grandes cabezotas, los teotihuacanos, y párenle de contar. ¿Dónde quedaron los otomíes, los purépechas, los mijes, mixtecas, los nahuas? ¿Dónde quedaron? De todas estas culturas hablaré un poco en otros videos. ¿Cuándo termina la época del México prehispánico? Termina en 1521, como te dijeron en la escuela. Termina en 1519. Solamente te adelanto que es más correcto decir que la época del México prehispánico termina en el siglo XVI. Y dependiendo del lugar del que estemos hablando, varía el año en que termina el México prehispánico. Pasemos al México hispánico o México virreinal. Ahora, ¿de dónde vienen estos nombrecitos de México hispánico o México virreinal? Bueno, hispánico por Hispania. España es uno de los nombres históricos de España. España en el siglo XVI estaba en camino a convertirse en el primer imperio global de la historia del mundo. Es decir, el primer imperio en tener territorios e influencia en todos los continentes. ¿Por qué México virreinal? Porque la antigua Mesoamérica y territorios anexos
fueron incorporados al Imperio Español y administrados como un virreinato desde el año de 1535 hasta el año de 1821. Ahora, estos territorios recibieron el nombre de Nueva España, de aquí que también se le llame a este periodo histórico el México Novohispano. Ahora, datos relevantes para entender el México virreinal. ¿Cuándo comienza la historia de la Nueva España? Bueno, sus antecedentes comienzan con las primeras expediciones europeas al actual territorio mexicano. Algunas de estas expediciones fueron de exploración, otras fueron de conquista y otras fueron las dos cosas al mismo tiempo. La expedición más recordada es la de Hernán Cortés, que es la que conquistó el imperio azteca en alianza con todos los enemigos del imperio mexica. Pero también hubo otros aventureros, otros descubridores, otros conquistadores. Está Pedro de Alvarado, que conquistó Guatemala, Nuño de Guzmán, que anduvo por la zona de Jalisco, Cabeza de Vaca, que anduvo por América, sin olvidar también a la familia Montejo, que conquistó la península de Yucatán. La incorporación de territorios, población y culturas al Imperio Español fue un proceso muy largo. En algunos casos ocurrió con cierta rapidez, sin embargo esto varía dependiendo de la región. En Yucatán, por ejemplo, la familia Montejo tardó 2 décadas en asentar el dominio español sobre la península y aún así esta no fue tan efectiva. Pero hablando en términos generales, la región de Mesoamérica fue incorporada al Imperio Español a lo largo del siglo XVI. Sudamérica fue explorada y conquistada en los siguientes 3 siglos. La difusión del cristianismo. Como España era un reino católico en el siglo XVI, era tarea primordial difundir el cristianismo entre la población indígena y negra que llegó. Este proceso fue largo, fue complejo, recibe también el nombre de evangelización o conquista espiritual. Siguiente punto importante. Los cambios en la población. Los cambios en la población de la Nueva España obedecen a muchos factores. Obedecen a las enfermedades. Gracias a las enfermedades que trajeron los europeos, la población indígena se desplomó, sustituida por mano de obra esclava traída de África, a la cual se suma también mano de obra libre en diferentes partes de Europa y también algunos asiáticos que llegaron a través del Océano Pacífico. Como la Nueva España era un virreinato del Imperio Español, gozaba de ciertos privilegios y derechos ante la corona española. Legalmente la Nueva España era parte de España misma. Sé que esto puede sonar un poco complicado, así es que te lo voy a poner un ejemplo. Tú ubicas a Groenlandia. Bien, Groenlandia forma parte del continente americano, está pegadito a Canadá y al Círculo Polar Ártico. Groenlandia tiene su propio idioma, su propia cultura, pero no pertenece a ninguno de estos países. No pertenece ni a Canadá, ni a Estados Unidos, ni a Noruega, ni a Islandia. ¿A quién pertenece? A Dinamarca. Y no pertenece simplemente como un simple territorio, sino que forma parte del reino de Dinamarca. Los groenlandeses formalmente son daneses. Legalmente son europeos, aunque geográficamente son americanos. La Nueva España tuvo fronteras cambiantes. La Nueva España se parecían al chorrito de Cricri. Era un territorio que se hacía grandote, se hacía chiquito, se hacía grandote y se hacía chiquito. Porque tendía a expandirse, pero continuamente había invasiones de chichimeca, rebeliones indígenas, y administrativamente la Nueva España en diferentes momentos llegó a incluir las islas de Filipinas y la isla de Cuba. La historia de Nueva España terminó en 1821, cuando los diferentes grupos políticos enfrentados militarmente desde 1810 decidieron unirse en el ejército trigarante para reclamar la independencia de la Nueva España, que tomaría el nombre de Imperio Mexicano, un nuevo país. Una vez que la Nueva España se separa del resto del Imperio Español y toma el nombre de México, entonces hablamos ahora de la historia del México independiente. La historia del México independiente puede dividirse a su vez en 2 grandes periodos. El siglo XIX, que va desde la declaración de independencia en 1821 hasta la caída de la dictadura de Porfirio Díaz en 1911. El segundo periodo es el siglo XX, que va desde el triunfo de la Revolución Mexicana hasta la actualidad.
Ahora, el siglo XIX mexicano se caracteriza por los siguientes factores. Primero, inestabilidad política. Diferentes grupos económicos, políticos y religiosos se enfrentaron en las tribunas y en los campos de batalla para definir qué rumbo habría de tomar el nuevo país. Había revoluciones, planes y guerras civiles a cada rato. Para muestra un botón. El Imperio Mexicano no duró ni siquiera un año. Y aun cuando México estaba en guerra con Estados Unidos, estalló una guerra. Pues esos pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz. Siguiente punto, constante crisis económica. La llamada guerra de independencia acabó con la producción minera, echó abajo el comercio, la agricultura, la recaudación de impuestos. Todo lo anterior se fue al carajo. El nuevo país nació endeudado y tuvo que recurrir a préstamos muy difíciles de pagar, y dado que el país era muy inestable, la economía no podía ponerse a andar, no podía prosperar. En resumidas cuentas, todo el siglo XIX mexicano, el país estuvo en bancarrota. Sí. Intervencionismo extranjero. Desde los primeros años de vida independiente, los extranjeros tuvieron un papel muy preponderante en la política interna mexicana. El embajador estadounidense no dejaba de meterse en cosas que no le importaban. Diversos grupos de filibusteros intentaban adueñarse de territorios mexicanos, como es el caso de William Walker o los colonos de Texas. Además, las deudas que México tenía con el extranjero y disputas territoriales originaron guerras con el extranjero. Para dar una idea general, México tuvo cuando menos una guerra con los siguientes países: Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Francia y Guatemala. A causa de todo lo anterior, hubo regiones o estados que buscaron independizarse de México y en algunos casos lo lograron. Texas lo logró. Yucatán se independizó 2 veces, pero además de estos dos antecedentes, existieron intentos de otros estados de independizarse, como Zacatecas, Jalisco, Tabasco, la península de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila en la República del Río Grande, sin olvidar a Puebla y Oaxaca. Sin embargo, después de que México perdiera en la guerra de Estados Unidos contra México, se logró mantener la integridad del territorio nacional. Incluso Yucatán, que se había independizado poco antes, se volvió a incorporar. La dictadura de Porfirio Díaz puso fin a la inestabilidad política y económica de México, logró la pacificación del territorio nacional con mano de hierro. Gracias a préstamos e inversiones extranjeras logró echar a andar la industria, el campo, la industria del petróleo. Pudo saldar las deudas con el extranjero, pero dejó pendientes ciertos problemas como la rampante desigualdad social en la sociedad mexicana, la desigualdad económica y las demandas de libertades políticas. Esto desembocó en la Revolución Mexicana de 1910. Durante la Revolución Mexicana se enfrentaron diferentes grupos sociales, económicos y políticos que habrían de definir o influir en el curso de la historia de México en todo el siglo XX. La facción que triunfa en la Revolución Mexicana es el carrancismo, que logra redactar la Constitución Política de 1917, vigente hasta la fecha, y se le puede considerar como un antecedente político del PRI. El PRI gobernó de manera hegemónica durante más de 70 años. Si bien había algunos partidos de oposición, estos tenían una acción limitada. Se comenzaron a crear instituciones de alcance nacional para atender las necesidades de la población. Estamos hablando de salud, de educación, cultura, trabajo, entre otros. México tuvo cierta relevancia en el terreno internacional, siendo refugio de disidentes políticos de muchas partes del mundo, protestando contra los regímenes fascistas europeos y pugnó por la no proliferación de armas nucleares. Se fortaleció la identidad nacional a través de la educación, la cultura y las artes. La economía mexicana comenzó a experimentar un crecimiento en el llamado milagro mexicano, con un modelo mixto que permitía las inversiones privadas, pero en la cual también el gobierno tenía controlado ciertos sectores claves de la economía. Al final del siglo XX, en la década de los 80, este modelo mixto es abandonado en aras del modelo neoliberal que le dio la madre en la economía, pero esa es otra historia.
Así a grosso modo es como llegamos a la actualidad. ¿Podemos hablar ahora de una nueva etapa en la historia de México? Tal vez, esto depende de las interpretaciones. ¿Habrá más videos sobre la historia de México? Sí, claro que sí. Si quieres saber de algo, déjalo en los comentarios. ¿Te vas a suscribir al canal? Bueno, eso depende de ti, espero que el video te haya gustado. ¿Nos vamos a volver a ver? Claro que sí, siempre y cuando no te pierdas del siguiente video. Historia de México contada por un mexicano, para mexicanos y otros latinoamericanos. Gracias por tu atención, te espero en el siguiente video. Punta la lontananza, despunta la lontananza, como que empieza a alborear, ya nada puede arrancar la raíz de nuestra esperanza.